Respetados estudiantes, caballeros, señoritas, para esta guía del trabajo que sigue para junio y julio, tenemos como tema la actividad física y el deporte como salud. Debemos entender varias cosas. Primero es las anomalías que existen en la salud. En este caso, básicamente, en lo que tiene que ver con educación física, es el sedentarismo físico. Sedentarismo es quedarse quieto, quedarse en un solo lugar, no hacer ningún tipo de movimiento. La sociedad moderna está afectada en ese tipo de cosas que estamos hablando por dos cosas. Por todos los elementos que lo rodean a uno, incluyendo los computadores, celulares, electrodomésticos, el transporte, la maquinaria. Y el otro es el estilo de vida que estamos tomando. Es un estilo de pasividad. En ese sentido, hay dos tipos de afectaciones. Una, que son las situaciones de esfuerzo intelectual. Uno se muere haciendo una operación matemática y tiene que utilizar el celular para sumar 2 más 2. Y la otra son las situaciones de movilidad del cuerpo. Eso crea enfermedades, crea patologías. Un estudio afirma que el 50% de las enfermedades que llevan a la muerte son enfermedades causadas por el sedentarismo físico. En ese orden de ideas, ¿qué es sedentarismo físico? Es la carencia de actividad fuerte en el deporte o en el cuerpo humano a través del movimiento, que es una situación vulnerable ante enfermedades especialmente cardíacas y, llamémoslo así, sociales. En ese orden de ideas, las consecuencias se dan en dos niveles, dos tipos de consecuencias, en el metabolismo y en la actividad de los sistemas del cuerpo humano. En el metabolismo hay menos gastos de energía, o sea que no se oxidan, no se queman esas calorías que uno consume. Y lo otro, eso conlleva a acumulación de grasas en el tejido subcutáneo, o lo que llamamos el tejido adiposo, y en las arterias, en todo el sistema cardiovascular. En el otro elemento es la actividad de los sistemas del cuerpo humano. Se ven afectados, las consecuencias se ven ahí. Uno, en el sistema, vamos a hablar de cuatro sistemas. El cardiovascular, venas, arterias y corazón. En el respiratorio, en el locomotor, que tiene que ver con huesos, articulaciones y músculos, y en el sistema nervioso. Entonces, ese sedentarismo también afecta al sistema nervioso. Si hablamos de efectos del sedentarismo en la actividad y en los sistemas del cuerpo humano, entonces en el cardiovascular, nombrémoslo rápidamente: disminución de la actividad cardíaca, baja la actividad cardíaca, menos estabilidad en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ayudan a que haya un flujo sanguíneo, que se mueva más la sangre, entre comillas. La red capilar disminuye. Como hay poco movimiento de sangre, entonces hay una baja capacidad de absorción del CO2. Tenemos más CO2, que es lo que más expulsamos cuando hacemos intercambio, y hay un aumento de riesgo en la hipertensión y en las enfermedades respiratorias. En el aparato respiratorio se afecta la disminución de la actividad respiratoria, empeora el intercambio gaseoso y una peor ventilación pulmonar. Les comentaba que en el aparato locomotor, tendones, músculos, huesos, articulaciones. Entonces, uno, empieza a haber una atrofia muscular. Dos, está la pérdida de calcio en los huesos. Por eso es que en cierta edad los huesos se empiezan a romper con mucha mayor facilidad. Tres, hay una menos elasticidad en los ligamentos y en la cápsula articular. Hay una degeneración y debilitamiento en el cartílago articular, los cartílagos que existen en las articulaciones, y la movilidad articular se limita, termina limitándose esa movilidad articular. En el sistema nervioso, menor velocidad de los impulsos nerviosos, se vuelve uno más lento, mucho más lento. Hay una tensión nerviosa e irritabilidad. Está la pérdida de reflejos y está una sensación de cansancio. Y algunos estudios lo nombran con mucha claridad: se incrementa el nivel de estrés. Enfermedades y patologías asociadas al sedentarismo.
Estas son algunas de las enfermedades ya identificadas con el sedentarismo. Está el aumento de peso, o sea, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Están enfermedades en el metabolismo, están enfermedades relacionadas con el funcionamiento del corazón, cardíacas o coronarias. Está en la insuficiencia y enfermedades respiratorias, perdón. A nivel óseo está la osteoporosis con mayor riesgo de fracturas, fisuras. Está la artrosis. Ahora hay mucha gente joven o de mediana edad que ya está sufriendo artrosis. Mucha patología en la columna vertebral y enfermedades asociadas con el estrés que cuando tú tienes estrés afecta también el resto del cuerpo. La influencia en el nivel de condición física. La condición física, como alguna vez lo vimos, tiene que ver con la movilidad del cuerpo, con las capacidades que tiene el cuerpo humano. Entonces como no estás haciendo ningún tipo de ejercicio y no hay intercambio gaseoso y las venas, la circulación no están en movilidad ni el corazón, entonces hay una menor resistencia. Acuérdese, resistencia, capacidad de realizar un trabajo en el mayor tiempo posible, graves. Hay una menos amplitud de los movimientos. Los movimientos que normalmente realizas en todos los segmentos y en todas las direcciones se limitan. Entonces termina uno muy cerrado en su movilidad. Los movimientos se vuelven más torpes. Estamos hablando de condición física. Hay una pérdida evidente de fuerza y se aumenta la imposibilidad para realizar esfuerzos, o sea que hay más inactividad. Lo que antes hacías como subir rápidamente 4 pisos de escaleras, ahora es más complicado. Y dependiendo de la edad, sobre todo después de los 30 años, es muy grave. Porque se suman todas las inactividades, los sedentarismos que tuviste en la juventud. Tenemos que establecer una lucha contra el sedentarismo. No importa la edad que tengas, tienes que ser consciente de algo que te está agobiando por no hacer ejercicio. Tienes que tener tolerancia al esfuerzo, o sea que tienes que aguantar y superar los cansancios cuando hagas ejercicio, sin ir a provocar lesiones. Esto va a crear una mejora en la condición física. Y por último, va a haber una evidente elevación de la condición, de la sensación de bienestar en la condición física. Caballeros, señoritas, es importante que entiendan primero que hay enfermedades de muchas índoles que se dan por estar quieto y no hacer ejercicio, por no tener unas rutinas de ejercicio. Ya en las anteriores guías establecimos algún trabajo que tenía que ver con eso, con salir a entrenar en la sala, con meter a la familia en el entrenamiento, con crear rutinas de fuerza, de flexibilidad, de estiramientos. Esta guía lo que pretende es primero que entiendas cuál es la consecuencia de ser un sedentario. Una de las tareas es investigar cuáles otras enfermedades se pueden dar o en qué forma se dan las enfermedades causadas por el sedentarismo. Ese es el primer punto que tienes que trabajar en la guía.